esta oportunidad vamos a hacer una presentación muy breve y puntual sobre el libro de texto, pero iniciando a analizar algunos aspectos sobre los recursos pedagógicos para cerrar con la idea de lo que es un libro de texto. En ese sentido, empezamos de la siguiente manera. Primero, partimos sobre la idea que el libro de texto está vinculado al proceso de enseñanza-aprendizaje o al proceso de formación, al proceso educativo. Pero siempre con ese término de libro de texto está vinculado a la idea de hacer enseñanza-aprendizaje. En ese sentido, veamos algunos de estos aspectos. Primero, para iniciar con el análisis, veamos que el proceso de enseñanza-aprendizaje incluye diferentes elementos o componentes, entre los que tenemos el problema entendido como necesidad de aprendizaje, para el cual se plantean objetivos. En ese sentido, el objetivo es otro elemento. Para lograr este objetivo debemos tener un contenido, de modo que ese contenido se constituye en otro elemento del proceso de enseñanza. Para lograr el alcance del objetivo, el alcance del aprendizaje, otro elemento es la evaluación. En ese sentido, ahí vamos configurando lo que implica el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, hay otro grupo de elementos que son los que le dan movimiento o dinamicidad al proceso de enseñanza-aprendizaje. En ese sentido, tenemos un elemento llamado método, otro elemento, los medios o recursos didácticos o pedagógicos. Por su parte, también la forma de organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje es un otro elemento. Si quisiéramos hacer un análisis exquisito, más minucioso, profundo del proceso de enseñanza-aprendizaje, podemos encontrar otros elementos más. Sin embargo, como no es el motivo de nuestro curso, nos vamos a concentrar en los recursos pedagógicos. Por eso es que le damos solo una mirada rápida a los diferentes elementos o componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora veamos principalmente lo que significa los recursos pedagógicos o los recursos didácticos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí tenemos algunas ideas. Dicen, es un soporte, un apoyo al desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. También se lo ve como facilitador del acto de aprender. En ese sentido, es que su carácter de recurso pedagógico tiene sentido, porque apoya el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Seguidamente tenemos otra idea que lo define al recurso pedagógico como herramientas de todo tipo que utiliza tanto el docente como el estudiante para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. En este caso, el recurso pedagógico es definido como herramientas que ayudan a desarrollar el proceso. Veamos otras ideas. Aquí tenemos que recursos pedagógicos es definido como un elemento o material que ha sido elaborado para facilitar al docente su función, a su vez al estudiante. En ese sentido, el recurso pedagógico, según esta idea, es como un material que facilita el rol docente que es de enseñar y el aprendizaje del estudiante. De nuevo, volvemos a ver que el recurso pedagógico es un elemento que ayuda al proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora veamos la utilidad de los recursos pedagógicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí tenemos algunas ideas de manera sintética. Dice que los recursos pedagógicos potencian el proceso de comunicación. Esto entendido que el proceso de enseñanza-aprendizaje es un acto de comunicación entre dos sujetos. En ese sentido,
el recurso pedagógico es un potencial para facilitar o favorecer ese acto de comunicación. Por otro lado, dice, crear un entorno diferente para mejorar las posibilidades de aprendizaje. Esto significa que el recurso pedagógico es más amplio, su sentido, porque crea un entorno, un ambiente, un contexto favorable para que se desarrolle el proceso de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, se tiene otra idea en el sentido de hablar de la utilidad. Dice, facilitar y agilizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, los recursos pedagógicos tienen un rol de facilitar y agilizar el aprendizaje. Facilitar significa que el recurso pedagógico hace más sencillo, más visible, más concreto las ideas o los aspectos que uno va a aprender. Por otro lado, el sentido de agilizar es que hace más rápido, facilita en términos de tiempo el logro del aprendizaje. También tenemos la idea de que la utilidad del recurso pedagógico es de dinamizar el proceso. Esto significa que le da movimiento, que le da un sentido más amplio, más ágil, más rápido, más interesante al proceso. En ese sentido entendemos la utilidad o la función de dinamizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Veamos otras ideas. Veamos desde la perspectiva de la función de los recursos pedagógicos. El uso de recursos pedagógicos tiene una función concreta y específica, pero que es expresada desde diferentes puntos de vista. Primero, que proporciona información al estudiante. Por supuesto que unos recursos serán más aptos para dar más información o menos proporción de información, pero todos proporcionan información. Por otro lado, un recurso pedagógico cumple la función de guiar el aprendizaje, ya que ayuda a organizar la información. Entonces, un recurso pedagógico a su vez se constituye en guía y organizador de la información. También su función está en que ayuda a ejercitar las habilidades y a desarrollarlas. ¿Esto qué significa? Que un recurso pedagógico no solo es portador de información, sino que también porta a hacer un procedimiento. El procedimiento conlleva a hacer una actividad, se concreta en una actividad. Este hecho conlleva a desarrollar una habilidad, una destreza, o simplemente a ejercitarla para consolidarla. En ese sentido, entonces, algunos recursos pedagógicos harán más énfasis a este tipo de aprendizajes. Como otra función, tenemos que despierta la motivación, impulsa y crea interés hacia el aprendizaje. Eso significa que no son recursos estáticos, sino que le movilizan al estudiante en su proceso de aprender, de comprender o de entrenar o desarrollar cierto aprendizaje. También permite evaluar los conocimientos del estudiante. Aquí le da una nueva función diferente a todos los anteriores, que un recurso pedagógico no solo es para desarrollar el aprendizaje, sino también sirve para valorar un aprendizaje logrado o en desarrollo en un estudiante. En ese sentido, las funciones de los recursos pedagógicos son amplios por diferentes orientaciones, diferentes sentidos y dimensiones. Esto también tiene que ver con la forma y los momentos y frecuencia en que se pueda utilizar los recursos. Ahora veamos desde otra perspectiva teórica a los recursos pedagógicos. Veamos un criterio de clasificar o tipificar los recursos pedagógicos. Y aquí tenemos un criterio de clasificación un tanto común y conocido en su generalidad. A los recursos pedagógicos se los puede agrupar en estos términos. Tenemos recursos pedagógicos
que pueden tener un carácter de material audiovisual. Estos recursos hacen énfasis en la voz humana porque nos comunicamos hablando y la voz se convierte en la base principal como recurso. Y esto también puede ser expresado en sentido de audio. En ese sentido tenemos las grabaciones para utilizar como recurso pedagógico. También tenemos materiales de imagen fija. En este caso estamos aprovechando la vista como sentido prioritario de entender, de comunicarnos entre docente y estudiante. Entre estos podemos señalar que hay los cuerpos opacos, que hace referencia a imágenes, proyector de diapositivas que nos muestran también imágenes, las fotografías y las transparencias, que son recursos que aprovechan el sentido de la vista principalmente para comunicar cierto contenido. Por otro lado tenemos los materiales gráficos, los esquemas, los gráficos, los dibujos. Desde mucho tiempo en la historia se ha utilizado como una forma de transmitir ideas, mensajes. En ese sentido, esta forma o este tipo de recursos pedagógicos son todavía importantes e interesantes de usar en la enseñanza-aprendizaje. Entre estos tenemos ya, diciendo más técnicamente, los acetatos, los carteles, rotafolio y otros de esta naturaleza. Por otra parte tenemos los materiales impresos, entre los que encontramos los libros como tal y los libros de texto. Y también podemos hablar de revistas, de periódicos que entrarían en esta categoría, que es fundamentalmente expresar un texto, ya sea en papel o en otro tipo de material, que contiene un mensaje, ideas. Este recurso ha sido utilizado fuertemente en toda la historia de la educación y aún sigue siendo un potencial recurso para la enseñanza-aprendizaje. También tenemos los materiales mixtos, que hacen una combinación entre audio, imagen, sonido, cambio de ruido, música y otras cosas para llamar la atención y también movilizar desde los diferentes sentidos al estudiante, que es el sujeto que aprende. También tenemos materiales tridimensionales. El sentido de tridimensional es que podemos verlo en todas sus dimensiones y desde cualquier ángulo. Entre estos recursos tenemos los objetos reales. Cualquier objeto visible que tiene peso concreto ocupa un espacio en el tiempo y en lugar. Tenemos como recurso, los llamamos objetos reales. Los materiales electrónicos también son otros recursos que en estos últimos se hace bastante uso, pero a veces no le damos tan sentido de enseñanza o de aprendizaje. Es lo que tenemos los programas de computación, software, computadoras, hardware y otros elementos que tal vez aquí se lo está expresando muy reducido. En esta forma de ver tenemos los distintos tipos o clases de recursos pedagógicos. Ahora vamos a pasar a explicar o analizar un poco más específicamente sobre los libros de texto. Y para eso nos ponemos una pregunta. ¿Qué implica un libro de texto como recurso pedagógico? Aquí tenemos una primera idea que responde a lo que es un libro de texto. En ese sentido, dice, el libro de texto, ante todo, es un recurso didáctico del proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí cambiamos la categoría de recurso didáctico en lugar de recurso pedagógico. Sin embargo, el concepto didáctico expresa mejor todos los sentidos que hemos analizado anteriormente de los recursos pedagógicos. Esto incluye, esta idea de que es un recurso didáctico, incluye una construcción teórica y una autosuperación profesional del docente. Entonces tiene otros elementos más, otras connotaciones más. El libro de texto como elemento didáctico. Veamos algunos elementos teóricos, ya sea como bases teóricas o como principios teóricos
en torno al libro de texto. Dice, un libro de texto hace una inducción a la disposición cognitiva y afectiva apropiada. Si logra esto, significa que el libro de texto tiene sentido de recurso pedagógico. Si no hace una inducción que predispone a aprender al estudiante, este libro de texto no estaría cumpliendo su rol de aprendizaje o de generador de aprendizaje. Por otra parte, un libro de texto, en términos teóricos, debemos entender que es la concreción y simplificación del contenido por diferentes medios y recursos. ¿Esto qué significa? Que un libro de texto debe concretar de manera simplificada todo el contenido. Y cuando hablamos del contenido estamos refiriéndonos del aprendizaje que debe lograr el estudiante. Eso significa que el aprendizaje debe estar expresado de manera específica y sencilla en un libro de texto. Y cuando dice por diferentes medios o recursos, estamos entendiendo que esos diferentes medios o recursos deben ser por la forma de escribir, por la forma de redactar, de ilustrar, de expresar las ideas, o de expresar ejemplos, anécdotas, o de expresar incluso gráficos, imágenes, para mostrar un contenido o un texto en este libro. En ese sentido es concreción y simplificación del aprendizaje a lograr. Veamos otras bases teóricas. Dice, hacer que el interlocutor, en este caso el estudiante, interactúe significativamente con el texto. Eso significa, para que se cumpla esta base, este principio, el texto debe ser una forma de comunicarse con el lector. El estudiante, al estar leyendo un texto con las diferentes formas, en párrafos, en imágenes, en ejemplos, debe tener una comprensión significativa, de modo que el libro de texto se constituya en un recurso generador de aprendizajes en el estudiante. Por otra parte, otra base es tener muy presente los niveles de sistematicidad y profundidad y de aprendizaje. ¿Esto qué quiere decir? Que un texto debe estar desarrollado de manera organizada, secuencial, coherente, todo lo que está expresado en su contenido. Por otra parte, debe lograr una profundidad necesaria para el aprendizaje en correspondencia al nivel que tiene el estudiante. Esto significa que no debe ser muy superficial, muy general, ni tampoco muy profundo, muy técnico o muy científico según el estudiante tenga su aprendizaje. Entonces, un libro de texto debe estar escrito a medida del nivel de aprendizaje que tiene un estudiante. Cuando decimos a medida, es pensando en que debe superar el nivel de aprendizaje que tiene, llevarle a otro nivel, pero no complicarle. Se refiere a secuencia de desarrollo de contenido en síntesis. Este principio. Ahora veamos. En el campo educativo hay actores que son docentes, gestores, investigadores y otros que tienen que ver con la educación. Entre todos estos hay una discrepancia, una problemática con relación al libro de texto. Unos dicen no es necesario el libro de texto para el proceso de enseñanza-aprendizaje porque no es un elemento que facilita en su totalidad el aprendizaje. Y otros dicen que sí es necesario y fundamental un libro de texto en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces aquí vemos un dilema de que es útil o no es útil, sirve o no sirve un libro de texto. Veamos sus argumentos de estos que están en desacuerdo y de los que están en acuerdo. El no a los libros de texto se expresa en que
dicen, se constituye en una limitante del conocimiento por tener una sola mirada, entre otros aspectos. Esto significa que un libro de texto, cuando ya está elaborado, construido, acabado, tiene un contenido que puede quedar reducido al mundo de información de teoría que está fuera del libro. En ese sentido, aprender solo lo que contiene un libro de texto, por supuesto, sería limitante a otros conocimientos. Sin embargo, veamos otras ideas más. Dice también que limita el pensamiento crítico y reflexivo. Esto significaría que al tener un texto con cierto contenido y no conocer otros contenidos de otros libros variados y de lo que ocurre en el momento, en el contexto histórico también, porque el libro pudo haber sido escrito un año antes o más, puede limitar el nivel de reflexión, el nivel de criticidad frente a otros. En ese sentido dicen que limita eso. Veamos otros aspectos más. También se afirma que limita el esfuerzo y creatividad del docente. Esto entendemos que al tener ya un libro de texto oficial para enseñar una asignatura o un módulo, todo el conocimiento a transmitir a estos estudiantes ya está dado en el libro de texto. En consecuencia, el docente no tendría que investigar, averiguar otros temas, otros aspectos, actualizarse. En ese sentido, se ve que el libro de texto limita al docente. Encubre la falta de preparación del docente, así como la realización de esfuerzo durante el proceso. Esto se entiende que cuando ya se tiene un libro de texto oficial, válido para un módulo, para una asignatura, y tenemos un docente no muy preparado, pues solo tiene que aprenderse el contenido de este libro de texto y exponer, enseñar a los estudiantes queda suficiente. En ese sentido, no es necesario que revise otros libros, o de que tenga una talla amplia en términos académicos, un docente X. En ese sentido, pues encubre la falta de preparación. Eso significa que con un libro de texto, cualquier docente, aunque no muy preparado, pueda desarrollar su actividad docente. A eso hace referencia este punto o este fundamento. Por otro lado, los contenidos, actividades, ejercicios y otros elementos se vuelven cansadores o repetitivos. Esto significa que cuando ya se tiene un libro de texto oficial o base de un módulo o una asignatura, y este libro de texto es el que se utiliza cada año o cada vez que tenemos nuevos estudiantes, pues el contenido de estos textos pueden estar desactualizados o ya conocidos por todos, entonces ya no significa novedad interesante para otros. En ese sentido habría razón para decir no a los libros. Entonces son todos estos argumentos para decir que no es necesario tener un libro de texto en un curso, sino más al contrario, hay que aprovechar toda la diversidad de libros o documentos que existen en el contexto. Bajo estos argumentos, un grupo de los educadores dicen no a los textos. Ahora veamos al sector o a las ideas o los fundamentos que dicen que sí es importante, necesario los libros de texto. Estos fundamentalmente se apoyan en estas ideas. Primero dice, contiene los elementos necesarios y básicos para el logro de aprendizajes. Eso significa que el libro de texto ya resuelve todos los aspectos que debemos enseñar. Entonces, están mostrando como un elemento necesario e importante para la enseñanza tener un libro de texto. Por otro lado, son elaborados por expertos que dominan el contenido. Si es así, la experiencia y el conocimiento de los expertos ha podido lograr que un libro de texto contenga lo suficiente y lo necesario para desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por otro lado, permite seguir la línea metodológica y temática. Por supuesto, si un libro de texto está escrito de forma lógica, secuencial, los diferentes temas gradualmente que va haciéndose más complejo y profundo,
pues nos están dando ya una línea metodológica, un orden de cómo enseñar. Y en todo eso está también cargado todos los temas o los diferentes puntos temáticos a ser desarrollados. En ese sentido se vuelve orientador un libro de texto. Por cuanto es positivo tener libro de texto. Sigamos con las ideas a favor de un libro de texto. Dice, un libro de texto disminuye la posibilidad de desigualdad entre grupos de estudiantes y ayuda al cumplimiento del perfil profesional. Explicamos esta idea. Si tenemos un libro de texto que es utilizado en esta escuela, en la otra institución, en el otro instituto, que enseñan las mismas carreras, pues tener un libro de texto significa que a todos estamos formando, enseñando los mismos contenidos y estamos logrando los mismos aprendizajes o competencias profesionales. En ese sentido, no importa dónde estudies, si has trabajado con un mismo libro de texto, has salido como profesional con iguales competencias. Por otro lado, dice, el libro de texto también sirve de orientación y guía teórica y metodológica al docente. ¿Eso qué significa? Si el libro de texto está organizado en función a los objetivos, en función al currículo, en función al contenido de una asignatura o de un módulo, sirve al docente como guía, como pauta de trabajo para lograr su responsabilidad o función y también lograr los aprendizajes o competencias que requiere alcanzarse en ese módulo o en esa asignatura. Ahora, vayamos a pensar un poco. Bueno, les invito a pensar más ampliamente a ustedes en esta idea. ¿Qué pensamos nosotros con relación a los libros de texto? ¿Estamos de acuerdo o coincidimos con los argumentos de no incorporar libros de texto? Pues es un tema para reflexionar, a pensar. Sin embargo, en el marco de la línea de trabajo que estamos teniendo, pues creo que ya estamos convencidos de que el libro de texto es una herramienta, es un recurso pedagógico fundamental para sostener un proceso de enseñanza-aprendizaje. En ese sentido, a mi criterio, pues en definitiva, los libros de texto no son un elemento que limitan el aprendizaje. El elemento que hay que pensar como para cambiar, asumir desafíos, es la forma de uso. En ese sentido, estamos asumiendo que la forma de usar un libro de texto es la variable que le da sentido delimitante o de potencial a un libro de texto. Entonces, no es el libro de texto en sí lo que limita el aprendizaje, sino la forma como usamos, cómo empleamos, cómo incorporamos un libro de texto en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido y con esta idea es que quiero cerrar esta parte de la presentación. Gracias por escucharme estos minutos.